Las aportaciones es la creación del curso de paquetería básica en Office y SPSS que se ofrecía de manera gratuita a los alumnos del SOAYED en forma presencial y virtual, además de crear otros cursos y capacitaciones en sedes de otros estados de la República. Para los días 20 y 21 de mayo de 2013, se organizó junto con la Coordinación en Psicología el primer encuentro anual de estudiantes en psicología, teniendo por organizadores a Omar Moreno Almazán, José Manuel Mesa y Griselda Albarrán Iturbe. Dicho evento sería el primero en la historia de la FES Iztacala que sentaría las bases de la unificación de los docentes del sistema presencial y a distancia de la facultad. La intención fue mantener dicho encuentro anual en forma gratuita, diversa y que representara un escenario de encuentro de intercambio entre estudiantes, docentes, egresados e investigadores de distintas universidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes tengan todos ustedes a esta jornada vespertina de nuestro Encuentro Universitario en Psicología 2021, que tiene la intención de abrir espacios para poder intercambiar, divulgar y difundir los conocimientos y las aportaciones de la disciplina científica desde la pluralidad, desde la diversidad y sobre todo con la encomienda de tratar de actualizarnos. Tengo un enorme placer de presentarles a ustedes a las personas que van a estar el día de hoy aquí con nosotros, no sin antes recordarles que continuamente vamos a estar ofreciendo información respecto a la matriculación, respecto a la inscripción de todo esto. Si todavía te quieres inscribir, por supuesto que vamos a ofrecer toda la información. Les invitamos a que consulten nuestra página de Facebook, que es la página de Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia, porque ahí está la liga de inscripción, ahí podrán verlo. También les recuerdo que vamos a estar haciendo las conferencias y en cada conferencia aparecerá una palabra clave, la cual debemos de capturar al final en el formulario que también nosotros les estamos dando. Si se perdieron las conferencias de la mañana, bueno, no hay problema, ahí están en nuestro canal de YouTube, en el canal de Academia Eventos, ahí podrán ver la conferencia de la mañana y tendrán hasta la medianoche del día de hoy para poder capturar sus palabras clave y tener derecho a su constancia. Entonces, vamos a dar inicio a las actividades vespertinas y es para mí un enorme gusto y un honor poder presentar a quien va a ser nuestra moderadora, la psicóloga Mónica Torres, y por supuesto también a mi gran compañero, amigo, colega de SOAYED, que en este caso es el maestro Mario Fausto Gómez Lemón, quien está con nosotros para otorgarnos esta conferencia. Así que les dejo en muy buenas manos, disfruten y aprendan. Licenciada Mónica Torres, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la psicóloga Mónica Torres Robles y estaré compartiendo este tiempo con quienes nos están acompañando en esta transmisión. Para reanudar las actividades de esta primera jornada, bueno, pues ya conocieron al doctor Omar Moreno Almazán. Bienvenido, profesor. Estamos aquí, pues muy contentos de estar aquí. Y bueno, también vamos a saludar a los que se están incorporando en esta emisión. Agradecemos su asistencia en este encuentro universitario Psicología 2021, organizado por la Academia de Sistemas de Educación a Distancia y Presencial de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Les informamos que para tener derecho a la constancia de nuestro encuentro universitario de Psicología 2021, deberán acreditar su participación en por lo menos 6 conferencias magistrales, 2 paneles de expertos y 2 mesas de egresados. Durante cada una de estas transmisiones aparecerá en la pantalla una palabra clave misma que servirá para complementar el formulario, cuyo enlace pues también estará posteado aquí en la caja de comentarios y que estará vigente hasta las 23:55 de este día, jueves 20 de marzo. Pues asimismo también se deberán de acreditar las actividades asincrónicas, que son comentar al menos 10 trabajos entre infografías y videos. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al maestro Mario Fausto Gómez Lemón, quien estará a cargo de la conferencia magisterial Psicología, Ciencias, Género y Tecnología, el caso de la terapia familiar. El maestro Mario Fausto Gómez Lemón es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.
especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y maestro en Psicoterapia Familiar Sistemática por la Universidad del Valle de México. Doctorante en Investigación Psicológica en la Universidad Iberoamericana, hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el área de trastornos de ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria asociados a la violencia de género. Realizó investigaciones sobre bioética y suicidio en jóvenes LGTB en el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Se desempeñó como consultor en la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Asimismo, colaboró en la realización de la guía Nada que Curar de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, autor de diversos artículos publicados en revistas de la UNAM. Es profesor definitivo en la carrera de Psicología de Sistemas de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM y también responsable colectivo de estudios de género de Sistemas de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala. Se desempeña como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Con nosotros, el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Un gusto recibirlo, maestro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que pudiéramos ya comenzar. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, ustedes me dicen si se ve, porque seguramente se tiene que ver así enorme. A ver, ¿se ven? Esperen un tantito. Voy a ocultar esto. Listo. Bueno, estoy acá sondeando también la página y, bueno, como hace un rato me hicieron el favor de presentarme, yo creo que basta con decir que lo que les quiero compartir el día de hoy es una línea de investigación que estoy generando o que estamos también generando, porque es una serie de reflexiones colectivas sobre precisamente ciencia, género y tecnología, el caso de la terapia familiar. Para empezar, quiero compartirles una serie de, pues ahora sí que puntos de partida de los cuales será fundamental tener presentes. Primero, tener en cuenta que cuando hablamos de ciencia, género y mujeres, estamos viendo precisamente que estamos reflexionando sobre los efectos de la ausencia de las mujeres, la diversidad sexual en temas de la ciencia. Y bueno, no solamente de la diversidad sexual, sino que también de la diversidad racial, de la diversidad de clase social, entre otras condiciones sociales, ¿no? También nos preguntamos el cómo influye el género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de organización de la ciencia. Y además, cómo es que la ciencia reproduce los esquemas y prejuicios de clase social, de género y heteronormatividad. O sea, esta, digamos, triada la vamos a estar contemplando en lo que conocemos con nuestra ciencia psicológica, su tecnología en la psicología clínica y más específica, la terapia familiar. Con tal de repensar la epistemología, la ontología y la metodología de este campo que me parece fascinante, pero a la vez responsable de muchas cosas. Quiero aclarar algunos puntos y para ello me voy a, pues ahora sí, dar un chapuzón a lo que dijo en algún momento la doctora Norma Blázquez Kraft de la UNAM, que hace un paralelismo entre lo que se comprende por ciencia y la crítica hacia la ciencia desde el feminismo, ¿no? Entonces vemos que la ciencia se ha posicionado desde un conocimiento metódico de las cosas, de los saberes, que busca generar leyes y causas, que es objetiva, neutral y universal, o que pretende hacerlo, y que es un cuerpo de conocimientos, procedimientos y teorías metodológicamente formado y ordenado, que busca resolver problemas, pero vamos a ver aquí que para la doctora Blázquez Kraft le va a importar muchísimo señalar que la ciencia en un inicio
era un medio para resolver problemas económicos. Y ahorita voy a situar eso. Y entonces la crítica feminista va a dar una torcedura a ese concepto y va a decir, a ver, son conocimientos relacionales y que son históricos, también son biográficos. Es un cuerpo de conceptos, en efecto, pero estos conceptos son situados, son conocimientos que son parciales, que se aplican única y específicamente a condiciones muy particulares, ¿no? Que no buscan la generalización y es un medio para resolver problemas sociales y que ahí va a situar algo súper importante que va a ser nuestro punto de partida para comprender estas críticas hacia lo que entendemos por terapia familiar sistémica, que precisamente en algún punto de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, se posicionaba la ciencia, principalmente una ciencia generada por Norteamérica, como una ciencia que era neutral. Y aquí la doctora Vázquez Graf nos va a decir, no es cierto. La ciencia no era neutral porque tenía unos fines de uso bélico. Y ahorita voy a hacer énfasis en eso desde cierta argumentación con otros autores. Y que no resuelve problemas sociales, económicos, humanos y ecológicos como nos lo estaba planteando, y que tenemos que buscar las formas para que la construcción del conocimiento sea democrático, que sea algo que pueda involucrar a muchas personas y que entre pensar la parte de la objetividad solamente se puede lograr si, solo si existe diversidad humana. Entonces quiero empezar por presentarles a un autor, se llama Bruno Latour. Bruno Latour escribe un texto fabuloso, se llama Nunca fuimos modernos, cuyo punto de partida es la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, al hablar precisamente de cómo se configura la ciencia después de estos sucesos trágicos, donde ponen a Estados Unidos como el victorioso de la guerra, pues entonces vemos que empieza a configurar Estados Unidos una necesidad de hablar de mecanismos de control social, también porque hubo una política de aceptación migratoria en la cual había la necesidad de regular el acceso, la entrada hacia el país, y de hecho uno de los migrantes importantes que vamos a recordar aquí son dos grandes pensadores, ¿no?, de la época, que es precisamente Norbert Wiener y Ludwig von Bertalanffy, que son los autores de teoría general de los sistemas y teoría cibernética, ¿no? Pero él va a criticar, Bruno Latour, sobre esta supuesta noción de progreso y el beneficio social como falacias, ¿no? Vamos a recordar que habían una serie de conferencias, las conferencias Macy, que Bruno Latour de alguna manera, al contextualizar históricamente esos procesos y que esas conferencias Macy, auspiciadas por medios económicos o empresas, pues ahora sí, económicas altas, pues él va a decir, es que eso es una falacia, o sea, la forma en la que se construyó en un inicio la ciencia en esa época no tenía una reflexión sobre los problemas sociales, buscaba la reintegración social y buscaba precisamente esta parte del control. Y entonces aquí vamos a ver que la unidad de análisis de la terapia familiar, la familia, que en esa época pues que se ve como el eje rector del interés social, pero en realidad por esta condición migratoria se encuentran empobrecidas y limitadas al acceso de servicios de salud tanto mental como físico. De hecho, ahí vemos el texto de Salvador Minucci en Family of the Slums, que él, siendo migrante de Argentina, empieza a trabajar, él auspiciado y financiado por un partido conservador de Estados Unidos. Ahora, pensando en Latinoamérica, esta crítica de la ciencia la va a abonar el filósofo Bolívar Echeverría, con su texto La americanización de la modernidad. Él nos va a decir lo siguiente: hay que pensar en cómo se construyó el conocimiento. Históricamente, finales del siglo XIX, es una modernidad europea. ¿Cómo le pega a México? Pues tenemos todo el fenómeno del porfiriato. Bellas Artes, tenemos la revolución, bueno, ¿cómo se llama? El edificio de revolución, tenemos la necesidad de tener el hospital psiquiátrico, la Castañeda, que vimos que fue un fracaso, pero que seguía los modelos de conocimiento europeo. Pero entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, es decir, principios del siglo XX, la modernidad se vuelve americana, es decir, empieza a tener un sello de capitalismo, es decir, como esta noción de la ciencia como un proyecto civilizatorio realmente tiene un marketing, y en el campo de la salud familiar,
esta idea de las campañas de higiene social. De ahí que vamos a comprender que hay diversas propuestas sobre cómo trabajar con las familias antes de que se constituya como tal la terapia familiar. Entonces estamos frente a un problema mayúsculo desde la crítica hacia la configuración de las ciencias en la posguerra. Y la teoría general de los sistemas y la cibernética para Bolívar Echeverría, si bien él no trata directamente con las teorías, él empieza a tener una serie de intuiciones sobre lo siguiente. Cuando vemos a las personas como máquinas, como en esta parte de intercambio de la información, porque uno de los ejemplos lo da Marcelo Severio, cuando habla precisamente de que la mejor manera de entender lo que es la retroalimentación en un sistema complejo es entender estos cohetes teledirigidos. Entonces estamos hablando de ejemplos que hablan de la artificialización de lo natural y la naturalización de lo artificial, que son ontologías de control y de la guerra. Por eso ese ejemplo es, digamos, magnífico, porque evidencia en palabras de un terapeuta familiar cómo se van incorporando estas nociones epistemológicas a su construcción tecnológica llamada terapia familiar. Otro punto importante que tengo que confesarles, no estoy hablando desde un lugar único, no estoy hablando desde el ser terapeuta, estoy hablando desde ser investigador o estar en proceso de ser investigador y estar en filosofía de la ciencia. Entonces, en ese punto, cuando hablamos de ciencia, género y tecnología, una de las autoras fundamentales es Sandra Harding, cuyo texto, Ciencia y Feminismo, nos va a preparar el camino crítico sobre esto que ya estábamos hablando con Bolívar Echeverría y Bruno Latour. Que primero que nada, Sandra Harding va a decir, a ver, hay que reconocer la importancia del estudio los estudios de las mujeres, porque la forma en la que entraron las mujeres a la academia fue a través de la literatura, a través de abrirse campo, abrirse espacio, y uno de esos esfuerzos que hicieron para entrar a las ciencias era precisamente el incorporarse como ayudantes, el incorporarse como asistentes, y luego ahí podemos comprender los conceptos de piso pegajoso o techos de cristal, que son estos impedimentos estructurales, materiales que viven las mujeres históricamente. Entonces, en la construcción científica desde el género, vemos que Sandra Harding incorpora una noción que se llama el punto de vista, con una fuente ontológica y epistemológica. ¿De qué trata el punto de vista? El reconocer la mirada de las mujeres por las mujeres en la construcción de conocimientos sobre dilemas sociales, de problemas estructurales. Entonces, ahí vamos a tener, incluso ha habido una serie de críticas también al punto de vista, pero en el feminismo, a diferencia de los horizontes filosóficos de otras epistemologías en la ciencia, aquí siempre se van complementando y jamás se van digamos, cuestionando radicalmente. Otra de las autoras fundamentales es Donna Haraway. En el texto Ciencias, Cyborgs y Mujeres, ella retoma la teoría general de los sistemas, la teoría cibernética, y empieza a hacer un entramado analítico importante para lo que vamos a comprender el día de hoy, el pensamiento de tercer orden en terapia familiar. Por eso es la construcción de tecnologías. Entonces, partiendo de estas nociones, Donna Haraway, como bióloga y como filósofa de la ciencia, retoma varios problemas. El primero es cómo se tradujo la teoría general de los sistemas a las sociedades, a partir de la conversión que hace Talcott Parsons, que por cierto, Talcott Parsons, en la idea de funcionalidad familiar, él propone aquello que Minuchin replica en su práctica, la división sexual del trabajo. Es decir, las mujeres tienen una función importante en la familia y que es la de cuidados, la parte de crianza y de apegos emocionales con la pareja, con el varón, pensando en una heteronorma. Entonces, Donna Haraway va a decir, a ver, ha habido un problema aquí, ¿no? Que la sociobiología ha demostrado que comete una serie de sesgos que dañan a las identidades sexuales y a las mujeres, ¿no? En cuando se aplica en los contextos, porque de hecho, vamos a ver que hay reportes históricos sobre cómo terapeutas familiares participaron en las terapias de conversión antes de que se despatologizara la homosexualidad, que de hecho el lunes de esta semana se conmemoró esa fecha
de que el 17 de mayo sale del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales a la Homosexualidad, en 1973. Acá Donna Haraway está haciendo críticas que se establecen antes de esa fecha. Entonces, por eso todo coincide, ¿no? Entonces vemos que también señala un problema de las ciencias cibernéticas aplicadas a las sociedades, porque se está hablando de la información que transcurre en diversos puntos y que estos pueden ser mutuamente influyentes y que de hecho Lynn Hoffman, en un texto maravilloso sobre principios de terapia familiar, empieza a hablar acerca de cómo la retroalimentación, Donna Haraway va a rebatir, va a decir, a ver, es que esa retroalimentación de la que estás hablando no da cuenta de los ejercicios de poder, subordinación, opresión y discriminación que viven ciertos grupos. Entonces hay que tener cuidado. O sea, ella está diciendo de tener cuidado. Ojo, acá no estamos trabajando con cultura de la cancelación, porque mucha gente puede considerar, entonces ya no leamos a Bateson ni a estos autores. No, lo que Donna Haraway está diciendo, hay que tener cierta cautela con ciertos principios teóricos. Y luego vemos que Donna Haraway, como también una de sus pasiones ha sido la primatología, ella empieza a estudiar cómo en campos de la sociología, la sexología, empezaron a, primero, antes de hablar de las familias, antes de hablar de la sexualidad de las parejas, como en estos modelos de la ciencia tradicional que habla de los modelos animales, es decir, de antes de situar un conocimiento, una tecnología en cuerpo humano, tenemos que revisar cómo reacciona esta situación en cuerpo de los animales. Entonces ella empieza a revisar cómo, antes de entrarse al tema de la sexualidad, porque no había ninguna evidencia empírica de sexualidad, pues los primeros acercamientos eran por estos reportes etológicos del comportamiento sexual de los primates. De hecho, de ahí sale la interpretación de activo y pasivo, y que se pasa para comprender cómo es la actitud de las mujeres en la sexualidad, en las relaciones sexuales, y que de eso pasa para discriminar a las parejas homosexuales, nuevamente con la idea de que alguien es activo y alguien es pasivo. Viene de la interpretación errónea de la primatología, y de ahí vamos a tener también otros errores, ¿no? Como la naturalización de la heterosexualidad, la noción de que hay roles naturales en la familia y la pareja y que precisamente hay una verdad incuestionable en el cuerpo. Entonces, por eso Donna Haraway es importantísima para abonar, ampliar nuestros campos epistemológicos, ¿no? Y ver cómo estas ciencias podrían considerarse antropocentristas, es decir, que ponen en el centro ontológico de comprensión y elaboración de conocimiento al hombre. O sea, al hombre blanco, heterosexual, capitalista, es decir, que tiene cierta edad, y que ese es el que supone la representación en todos los campos de la ciencia de la humanidad. Entonces hay que tener como esas precauciones. Por eso Donna Haraway es fundamental para lo que estamos elaborando. Y ahora, para entrar un poco más al campo, más aplicado, Judith Butler tiene un texto, se llama La fuerza de la no violencia, y propone, primero que nada, que la ciencia moderna y su comercialización puso en el centro el dilema, que de hecho recordarán que en la época siempre estuvieron como estos tirones, sobre todo en la Guerra Fría, sobre liberalismo y comunismo. Entonces son las muestras de estos tirones la noción de individualismo, representada por la política liberal, y colectividad con la parte del comunismo. O sea, estas tensiones que pone en el centro la ciencia americana, y que nuevamente, hablando Bolívar Echeverría ya nos lo había dicho, ¿no? La modernidad americana que se nos impone, pues entonces hay que tener cuidado de esas nociones, porque también las trae la terapia familiar sistémica al momento de decir que ontológicamente mira al sujeto en contexto, es decir, en el contexto familiar, y no nos mira de forma individual, está cayendo en una colectividad. Entonces ahí vemos que las nociones que rescata ontológicas, problemáticas, Judith Butler va a decir, a ver, el individualismo luego se pinta como egoísmo y por eso no se trata. Se empieza a pensar que el hecho de que una mujer que empieza a emanciparse del espacio de lo familiar, pues es una actitud egoísta, entonces hay que traerla a un espíritu colectivista, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y luego el colectivismo se mira como dependencia. Y Judith Butler nos va a decir, a ver, hay que poner un punto medio, que tiene que ver con pensar en interdependencias, que pudieran dar cuenta de las necesidades mutuas para la resolución de la crueldad, porque ya está trabajando la violencia. Pero esto me lleva, o nos lleva, a una pregunta fundamental. Yo sé que he estado cruzando con cosas de terapia familiar, pero quiero dejarlo más en claro. ¿Cómo entran estas reflexiones en la terapia familiar sistémica?
Bueno, con las siguientes preguntas. La primera, ¿de qué manera las formaciones en terapia familiar hacen críticas políticas a sus propias epistemologías? Segundo, ¿dónde están las representaciones, o dónde están representadas, perdón, las necesidades de las mujeres afromexicanas, indígenas, trans, lesbianas en su producción tecnológica? ¿Cuál ha sido la experiencia de alumnos, alumnas sexodiversos y diversas al recibir formación, tecnología y clases en terapia familiar en México? Y por último, la una que más me preocupa, ¿logran integrar estas necesidades como parte de la justicia social? Vamos a ver. Para resolver este dilema, quiero compartirles que hace unos años, hace 2 años, presentamos este libro. De hecho, en este mismo coloquio, bueno, se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El libro La terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, que en combinación con diversas tutoras del SUAYED, Aura Silva, la maestra Rosy Calvo, Jessica Gómez, Ana Monroy Sosa, Liliana Reveles, que son también parte del equipo del colectivo Estudios de Género, nos preguntábamos cómo hacerle, cómo responder a estas inquietudes. Entonces se hicieron 3 estudios, en los cuales primero los dividimos por indicadores, siguiendo el estudio de la doctora Ana Bouquet con precisamente Intrusas en la Universidad, un texto importantísimo dentro de la UNAM, y los estudios de género en la universidad. Y vemos primero los indicadores de entrada, que era explorar precisamente cuántos programas de terapia familiar hay en México. Vamos a ponerlo así. Indicadores de insumo de proceso. Bueno, ¿cómo es la producción tecnológica? Y en esto me refiero a la producción en términos de publicaciones, donde compartan sus hallazgos en términos de aplicación de técnicas, de aplicación de reflexiones con respecto a casos concretos, empíricos entre esos. Entonces se hizo una revisión panorámica, e indicadores de impacto salida, que son entrevistas a egresados y egresadas que se asumen LGBT, para precisamente preguntar ellos como, digamos, quienes son producto de todo esto. O sea, ante alguna ante alguna ausencia de estos indicadores, se va a ver reflejado en la experiencia de vida de los mismos estudiantes. Y acá, estudiantes que son seleccionados LGBT porque son sensibles a las injusticias sociales, porque ya vienen y venimos formados con teorías de justicia social, porque sabemos que vivimos la discriminación todos los días. Entonces, para indicadores de entrada, vamos a ver los programas formativos de terapia familiar en México, que nos seguimos con el directorio de CENEIP de todas las universidades, y en dado caso de no encontrar, nos vamos a asociaciones civiles registradas, ¿no? Seguimos el indicador 1.133 del CIFRIS y hicimos una encuesta nacional a 100 egresados y egresadas de programas formativos de terapia familiar, pidiendo su opinión acerca de lo que vieron, no vieron en terapia familiar, en sus maestrías, ¿no? Y el instrumento que se utilizó es un instrumento registrado por CONACYT, que se utilizó para dar seguimiento a egresados y egresadas de la maestría en medicina social. Hicimos algunas adecuaciones con el instrumento y precisamente pudimos dar cuenta de las experiencias de los terapeutas y las terapeutas familiares. Vemos primero que para el 2001 existían 61 programas de psicología. Para el 2014 ahora hay 71 programas de psicología, o sea, un incremento del 30% según CENEIP. 26 de estos, es decir, de 71, 26 en ese momento, 2015, 26 de ellos tienen programas de terapia familiar, pero ninguno tiene en su programa curricular contenidos de género, sexualidad y diversidad cultural, diversidad social, entre otros, ¿no? Entonces ahí fue usar la excepción. Ahora buscar las asociaciones civiles. Vemos que como en toda historia de México hay una centralización del conocimiento. Es decir, que encontramos 15 asociaciones civiles, es decir, el 57% de las asociaciones civiles existentes que ofrecen programas de maestría y que están asociadas con el CEP, con la CEP, con CONACYT y UNIES. Y vemos que de esos 15, solamente 5 instituciones tienen contenidos de género, sexualidad, diversidad sexual, diversidad cultural. Entonces, de estos 5 programas, solamente tenían uno de cada uno y solamente uno tenía los 3, pero eso era un programa de 3 años, no voy a decir el nombre porque tampoco voy a hacer publicidad,
Y entonces, en ese programa de 3 años, la materia se cursaba en una semana. Entonces ahí no pudiéramos, o sea, haciendo crítica curricular, no podríamos estar hablando que realmente se está cumpliendo el objetivo de sistema de salud en el CIFRIS, de que está transversalizado género, cuando tienen la materia, pero la materia dura una sola semana. Nos vamos a otros puntos, la parte de los egresados y las egresadas. Vemos que los 100 egresados y egresadas, en las cosas que sí ya se abordaron en su programa, vemos que son varias, qué bueno que los haya, sería preocupante que no tuvieran, o que dijeran que no aprendieron nada, eso sí sería de miedo. Entonces vemos que, en primer lugar, nos reportan que han visto técnicas para tratar el divorcio. Y si estamos pensando que está centralizado y que la mayoría de la población es de Ciudad de México, aunque estén repartidos por toda la República, estamos pensando una hipótesis que tiene que ver con la cuestión de la población a la cual están dirigidos y dirigidas estos terapeutas, en la condición social, demográfica en ciudad es muy diferente a provincia. Entonces vemos que también otro tema es duelo y muerte en la familia, así como separaciones, violencia familiar, pero sin perspectiva de género, que ese es otro tema muy preocupante. Ahora, en los temas no abordados, fueron varios como que se invirtieron, ya vieron, ¿no? En la gráfica anterior, en esta gráfica vemos integrantes de la familia con algún integrante LGBT. Lo primero que dijeron, eso nunca lo vimos. Parejas homosexuales cero discordantes, feminicidio en la familia, parejas homosexuales que tienen hijos. Entonces, estamos viendo que el tema de la diversidad social, la diversidad cultural, como por ejemplo cuando estamos hablando del tema de migración, no lo vieron, el tema de, ¿cómo se llama? Híjole, se me fue el nombre, el de feminicidio, el de migración, integrantes de la familia en condición carcelaria, no lo vieron. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque tiene que ver con una marca de clase social. Y eso es importante a dar cuenta, ¿no? Cuando analizamos los resultados, eso era lo que nos llamaba la atención. Ahora tenemos otro tema, los indicadores de proceso, que es la producción tecnológica. Ya les había dicho, la revisión de las revistas, que solamente encontramos 2, y ahorita voy a explicar el método. Se hizo la revisión panorámica de 484 artículos y de alguna manera se buscaba el análisis de la categoría ciclo vital como la que reproduce esta noción de heteronorma, ¿no? Ahora bien, esa no la voy a abordar tanto, no quise tampoco apantallar o poner tanta cosa. En la revisión precisamente panorámica, tuvimos en un inicio, primero en un buscador, se pone precisamente en EBSCO, terapia familiar, terapia pareja, género, sexualidad, donde nos aparecen en un primer momento 524 resultados, de los cuales hay que despejar, hay que quitar cuáles son los que se duplican, y además es ir investigando cuáles, digamos, cayeron en terapia familiar y cuántos llegaron a terapia pareja y cuántos género y cuántos sexualidad. Y entonces, cuando estamos haciendo el despeje, ¿no? Suena como matemáticas, nos quedamos solamente con 3 estudios. De esas 2 revistas que nos apunta y que nos señala totalmente EBSCO por ser especializadas en terapia familiar en México, solamente 3 artículos en 20 años de búsqueda, y donde vemos que en la primera, psicoterapia y familia, se centra en la práctica de la terapia familiar sin hacer distinción de clase social, raza, género, ¿no? De hecho, sí hay una sección de género y familia, pero si se compara con la producción en práctica de terapia familiar, está centrada totalmente en la técnica, no tanto en mirar las condiciones poblacionales. Incluso un poquito ahí podríamos poner en debate lo que dijo Judith Butler, ¿no? Entre individualidad y colectividad. En tanto que se ve la colectividad, se borran las identidades, ¿no? Particulares, porque estás viendo la identidad familiar. Entonces, ahí pudiera ser una forma explicativa, epistemológica, de cómo se convierte su mayor virtud en un sesgo metodológico. Y se repite en la revista Redes, no la que tenemos acá en la Festa Cala, que yo aplaudo que exista, es Redes de Instituto Zapopan, donde se replica lo mismo. Sin embargo, ahí se agregan algunos temas de diversidad cultural, ¿no? Porque precisamente el autor, Raúl Medina,
Él es, bueno, egresó de España y se vino acá a México a colonizar con reflexiones multiculturales e incluye precisamente ese tipo de temas en las formaciones, ¿no? Entonces vemos que para indicadores de impacto que tienen que ver con las entrevistas a egresados y que se viven desde la diversidad sexual, tuvimos 8, pero nada más reporté, ahí me alcanzó la tablita para 6, ¿no? Y decían lo siguiente: la persona, es decir, el profesor o profesora, confundía términos, se aferraba a roles de género tradicionales y mostraba la inflexibilidad arcaica en torno a los nuevos formatos de pareja. No se tocó el tema de la construcción social del género a profundidad ni los fundamentos biológicos de la diversidad sexual en cuanto al sexo biológico asignado al nacer. Además, el tema se tocó un par de horas solamente. En una clase, el profesor, para enseñarnos el doble vínculo, continuamente hacía referencias a que las mujeres tienen una esencia y una naturaleza para confundir a los hombres. Por otro lado, al dar otro ejemplo, dijo: los homosexuales confunden entre mascotas e hijos. Recuerdo que al estar hablando de un cliente mío que tenía prácticas sexuales con otro hombre mientras estaba casado, mis compañeras y maestras no pararon de hablar sobre cómo iba a adquirir una ITS y transferírsela a su esposa. Y ese no era el caso, ni el maldito motivo de consulta de mi cliente, carajo. Bueno, vemos que genera enojo incluso el tener como este tipo de vivencias. Ahora bien, ¿qué reconsideraciones tenemos que hacer? Porque no se trata solamente de criticar, porque muchas personas, bueno, no muchas personas, no quiero creer en eso, pero al menos sí conocidos que me han dicho, bueno, es que parecía que solamente lees la crítica. Bueno, es que es importante leer las críticas también. Entonces, en estas reconsideraciones, vemos que históricamente se han producido una serie de textos que sitúan estas problemáticas, que tratan de incluirlas, que tratan de capacitar al personal para que no deje de lado la parte de la justicia social, la diversidad sexual, el género. Entonces vemos precisamente cómo hay como este acomodo en la entrada de epistemologías feministas, temas LGBT a la terapia, por diversos textos que ahorita voy a ir señalando puntualmente. Entre ellos, pues precisamente Sally St. George y Dan Wolf, que han trabajado el tema de la práctica social transformativa en una clínica en Canadá. Teresa McDowell, que aplica las teorías críticas de la sociología a la práctica de la terapia familiar, y un libro que precisamente una de mis tutoras del doctorado, la doctora María Bermúdez, que en combinación y en trabajo combinado con la doctora Teresa McDowell y Carmen Hudson Martin, trabajan la idea de socioculturalidad como una forma de pensar, de integrar el pensamiento de tercer orden, es decir, uno que incluya precisamente las preocupaciones de injusticia social, que vaya haciendo una reescritura. Para entender esto, nuevamente, mis grandes referentes dentro de la ciencia, el género y la tecnología para la terapia. Peggy McIntosh es una feminista, historiadora, que ella dice, a ver, si queremos contemplar en cualquier campo de la ciencia cómo se incorporan los temas de género, diversidad, entre otros, que son de preocupación del feminismo, tenemos que hacer un recorrido en el cual históricamente, estructuralmente, podamos situar primero 5 fases. La fase de la ausencia, los primeros libros, incluso que llegaron a México en español, del feminismo de los 80s, el influido por este texto icónico, el de Betty Friedan, La mística de la femineidad. La fase 2, la inclusión de lo políticamente correcto, es decir, las transformaciones institucionales, cuando la academia dice, ok, ya veo que han tenido una producción, tengamos una producción continua, y se funda el Journal of Feminist Family Therapy, ¿no? Las reconsideraciones, que es cuando empiezan a tener como estos encontronazos conceptuales, metodológicos, cada vez más cercanos, y que ven las diferencias, pero también miran las cercanías, ¿no? Y por eso ahí no se ve muy bien, pero eso se llama Reflexionando sobre la práctica de la terapia familiar feminista, y el Manual de Terapia Familiar y de Pareja Afirmativa para Personas LGBT. Luego la transformación radical, que es salir de la noción de que en la terapia se hace política con P pequeña, que con el hecho de cambiar significados, que con que el terapeuta reflexione sobre su propia vida. No, acá
La transformación radical es de que el terapeuta esté inmiscuido en procesos políticos. En algún momento se leyó un poco de mi currículum que pude participar en la parte del Senado para la modificación del Código Penal y la inclusión de las terapias de conversión como delitos. Entonces yo, viéndome como terapeuta, como una persona LGBT, viendo una transformación radical, yo tengo que estar involucrado en temas estatales de gobierno, también la participación en CONAVIP, y no me pongo así como, hay ejemplo, ¿no? Es más bien como una serie de ideas que todos y todas pueden hacer, participar con asociaciones civiles, incorporar el tema que más les mueva, por ejemplo, tal vez el tema del aborto, el tema de la eutanasia. Entonces la participación tiene que estar ahí, ¿no? No esperar a que alguien más lo haga, sino que tiene que ser parte de. Entonces, por eso escriben activismo y la psicología LGBT, donde diversos actores, es decir, tanto actores en términos políticos como académicos, escriben desde sus vivencias. Y también atrás se ve la parte de la terapia familiar feminista como un acto político. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la transformación radical, para llegar a un punto de reescritura de la historia de la terapia familiar, donde ya podamos decir, se lograron estos cambios. Logramos que en esta protesta, en esta denuncia académica incluso, de hecho hay un texto interesantísimo donde se le acusa a la Asociación Americana de Terapia Familiar y Marital el no asumir una postura política frente al tema de las infancias trans. Por ejemplo, el que no basta con anunciar en su Facebook el viva la diversidad sexual, sino que tomar partido por las situaciones que atañen a las vivencias de las familias y de las infancias trans. Entonces, todo eso nos lleva a algo que voy a explicar rápidamente, que estas críticas llevan propuestas y nos van encaminando el pensamiento de tercer orden, con esta terapia familiar, ¿no?, que se mezcla con las nociones de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw, ¿no?, que nos habla acerca de las diversas identidades de opresión y de subordinación estructurales que existen y se notan, se van marcadas en las emociones de las personas. Y esto nos lleva a plantear dilemas éticos en cada uno de los casos que vemos, ¿no? Esto entendiendo, como dice Rachel James, esta parte de tensiones que hay entre la creencia que tiene él o la terapeuta de lo que pudiera ser lo mejor para la familia y lo que la familia está considerando que es mejor para sí misma, ¿no? Donde buscamos hacer una crítica y una distancia hacia el relativismo cultural, es decir, esos monstruos que dejó el posmodernismo de el todo vale, porque todo es construcción social. Acá no. Acá la realidad está combinada con la materialidad. Y utilizamos entrevista interventiva, modificada, ampliada con las ideas de Teresa McDowell y precisamente reflexionamos hipótesis desde la sociología de Pierre Bourdieu sobre capitales culturales, sociales y económicos, ¿no? Ahora bien, rápidamente un repaso. Primer orden, la crítica que se hacía desde Bruno Latour, Bolívar Echeverría, Donna Haraway, se situaban a la crítica del pensamiento de primer orden, ¿no? La mecánica, el control, objetos clínicos, colonización. Para segundo orden de pensamiento, que es este texto maravilloso, ¿no?, de Herlin Anderson y Andersen sobre sistemas humanos como sistemas lingüísticos, que hablan de sistemas, sujetos de conocimiento, una postura de colaboración, de diálogo, pero va a venir la crítica de que, y de hecho eso lo plantea la doctora Raquel Huereca de la UAM, que dice, es que el posmodernismo es muy padre, pero el problema está de que si no materializa sus reflexiones sobre lo político, el cambiar de significados dentro de este espacio es muy cuestionable. Y ya tercer orden es sistemas de sistemas, es decir, ampliar reflexiones que tienen que ver con vivencias de opresión, de racismo, de marginación, ¿no? Y entonces, para agilizar un poquito más, porque veo que se me acaba el tiempo y empezamos también un poquito tarde, pues busca centrarse el tercer orden en las identidades interseccionales que conforman el sistema terapéutico, o sea, desde la persona del terapeuta hasta el mismo consultante, ¿no? Para buscar resolver dilemas éticos, y éticos desde el horizonte filosófico que sustenta cualquiera uno de los modelos de escuela. No estamos hablando de ética como un código, como algo punitivista, como la crítica que haría híjole, se me fue el nombre de esta académica del CIEG, ¿no? Pero bueno,
Incorpora en su práctica una perspectiva que ilustra las injusticias sociales, busca invitar a pensar de una manera más compleja. Y bueno, la entrevista interventiva, que se compone de diversas formas de elaborar preguntas y además de construir un diálogo de preguntas circulares, preguntas reflexivas, con reflexiones interseccionales. Y bueno, esto ha sido como todo el recorrido para hablar de qué es lo que estamos trabajando el día de hoy. Primero, elaboramos o logramos conjugar con varias asociaciones civiles el proyecto Formación en la Práctica con Terapia Sistémica Multicultural con Perspectiva de Género. Si estábamos hablando de multiculturalidad, no podía quedarse en la narración, en el texto. Tendríamos que haber hecho sí o sí un intercambio con diversos espacios culturales. Por eso hicimos un convenio de colaboración académica con la Sociedad Nayarita de Psicología, que está en Nayarit, IGEFAM, que es Instituto de Género, Familia y Comunidad, que está en Oaxaca, el CIAP, que es el Centro de Intervención y Atención Psicológica, que está en Chiapas, y el Colegio de Psicólogos Victorenses, que está en Tamaulipas. Entonces, hemos logrado unos diálogos bien enriquecedores y una propuesta precisamente de intervención ante la pandemia, que fue un proceso largo de revisar qué se ha hecho en términos de prácticas digitales en la psicoterapia sistémica, y nos topamos con este texto buenísimo que habla precisamente de cuáles son los riesgos que tendríamos que hacer si movemos nuestra intervención de terapia familiar sistémica de lo presencial a lo digital, qué consideraciones tendríamos que tomar, cuáles son los riesgos. Entonces, esto nos sirvió bastante para la configuración de, primero, nuestro diagrama de flujo, que tenía que pasar por diversas fases. La persona, primero mandar un correo, se le envía el cuestionario inicial, diagnóstico, y una vez teniendo eso, hacemos descarte, qué casos sí se pueden trabajar y cuáles no, y en el descarte se lleva la canalización, y ya teniendo los casos, él o la terapeuta se contacta directamente con él o la consultante, utilizando el consentimiento informado, donde se lo lee el consentimiento informado puntualmente para que si hay alguna duda le pudiera aclarar, ¿no? Y después el servicio está limitado a 6 sesiones, con supervisión en vivo, si el consultante o la consultante lo permite, porque también hemos tenido casos que nos dicen, ¿sabes qué? No, ya es difícil para mí trabajar a distancia, entonces la verdad no quiero. Entonces, bueno, ya estoy terminando rápidamente en el uso de la entrevista interventiva. En los 10 casos, o sea, el filtro ha sido, nos llegaron 40 casos o 42, solamente 20 llegaron al cuestionario diagnóstico y después solamente 10 contestaron la llamada telefónica de nuestras terapeutas, que son voluntarias. Algunas ya egresaron, otras son estudiantes del SUAYET principalmente. Y entonces se contactan con él o la consultante. Aquí tuvimos a 10 personas y cada sesión el expediente hace preguntas con respecto a cómo se sintieron, también qué tipo de necesidades para la supervisión, y también precisamente se toca el tema de qué preguntas utilizaron. Y este diagramita lo saqué del libro de la doctora Luz de Lourdes Seguiluz Romo, que fue mi profesora. Le mando un abrazote, donde quiera que esté, y espero esté viendo esto. Y en este diagrama, que en ese libro de la doctora Aguiluz, en el capítulo, me parece que es el 5, de la Escuela de Milán, de la doctora Carolina Rodríguez, pues establece cómo, de alguna manera, visualmente se puede esquematizar las preguntas. Entonces, ahorita por solamente economía del lenguaje, economía visual, solamente presento así como si fuese un juego de damas chinas, ¿no? Cuáles se aplicaron más, cuáles menos, y aunque no se puedan ver muy bien, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? De que en cada una de las sesiones se utilizaron diversas preguntas. Por ser primera sesión, pues son preguntas más explicativas, algunas de reflexión, sobre alianzas, preguntas para clasificar, preguntas orientadas al futuro, y en las siguientes sesiones ya mediante preguntas de hipótesis, de comparación, era ahí donde podíamos conectar nuestras hipótesis interseccionales, ¿no? Y ya para ir terminando, mis conclusiones serían que la ciencia, el género y la tecnología aportan reflexiones complejas
no solamente disciplinarias, sino que nos volvemos transdisciplinarias, ¿no? Invita a repensar nuestras epistemologías y nuestras ontologías, propone instalar una investigación, acción activista, feminista, con tal de frenar las injusticias sociales, ¿no? Si estábamos viendo que los programas no lo ofrecen, entonces tendríamos nosotros como deber elaborar un programa, ¿no? Aunque sea extracurricular, aunque sea de alguna manera híbrido, para que se incorporen las personas y atiendan y reflexionen sobre los problemas que tenemos actualmente, ¿no? Y eso enriquece la terapia familiar sistémica, no la cancela, no estoy en una postura de cancelación y de crítica, o sea, que hunda, sino que es la parte de enriquecerse a través de la crítica. Y pues nada más me queda agradecerle a todo el equipo del encuentro, la invitación. Doctor Omar, de verdad, un súper abrazo por la invitación, el espacio, y pues nada, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente disertación. Bueno, pues enseguida, si está de acuerdo, empezaremos con la ronda de preguntas. Y bueno, pues hay muchos saludos, muchas preguntas, y solamente, bueno, nos alcanza por el tiempo a comentar algunas. Bueno, empezamos con la primera, si está de acuerdo. Está muy bien. Dice, ¿hay trabajos que señalen esta conformación del concepto de género en el contexto mexicano? Oralia Espinosa. Sí, sí lo hay. Te recomiendo, y aprovechando que aquí tengo mi biblioteca, es un texto orgullosamente de la UNAM, Investigación Feminista, por la doctora Norma Blázquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo. Y ya sé que lo compres físicamente, aunque yo sé que ahorita es un poco complicado, pero está de forma gratuita, de forma digital. Entonces puedes poner investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales y lo puedes descargar. Ahí está. Muchas gracias por la recomendación. La segunda pregunta dice, ¿hasta qué punto podríamos tener independencia en un mundo globalizado donde el norte marca el punto a seguir? ¡Wow! ¿Cómo otra vez? A ver, ¿dónde está? Porque acá tengo también el Facebook. ¿Dónde está? Bueno, dice, sí, ¿hasta qué punto podríamos tener independencia en un mundo globalizado donde el norte marca el punto a seguir? Híjole, es una pregunta que me parece muy, muy compleja. Quizás mi referente en este preciso momento sería el texto de Judith Butler, La fuerza de una ética y una política no violenta, donde trata precisamente de analizar, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos primero de una situación de dependencia que pudiera generar violencia y en qué momento la individualidad también puede generar violencia en tanto que no ve un encuentro con el otro? Y ese encuentro se ve mediado precisamente con esta idea de globalización tan criticada por Bolívar Echeverría. Entonces, las conclusiones a las que llega ella es de que si bien es complicado, digamos, resolver el tema en este preciso momento, pero por eso tenemos que hacer reflexiones cada vez más profundas sobre algo que me atañe totalmente, que es mi relación con un otro. O sea, que me importe la vida de un otro independientemente del lugar económico en el que yo me encuentre, ¿no? O sea, sé que suena ahorita muy bonito teóricamente, pero en la práctica tiene que ver como, por ejemplo, cuando hacemos servicio social. O sea, el servicio social es el compromiso que tiene el futuro profesional de incorporar el que le importe un tema de tipo social y que haga algo por una comunidad. O sea, yo lo podría ver ahí en la parte de servicio social, meterse en voluntariado, si tu capacidad económica lo permite, porque también entiendo que si uno no tiene esa disposición, ese capital económico, pues no vas a poder desarrollar otras acciones materiales. Entonces, por eso es complicado dar como una respuesta certera ante eso. Más bien es una preocupación global y es una preocupación colectiva. Wow. Más sin en cambio, muy interesantes sus respuestas. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, seguimos con la siguiente. ¿Hay estudios que aborden la alineación parental dentro de las familias LGTBQ? Karina Hernández Rosales. Ok, hay un gran problema con ese concepto. De hecho, me parece que aquí en México ha tenido varias controversias, sobre todo en el Senado, para poder hablar precisamente de que, en primero, que haya una alienación parental que pueda explicarse sin pasar con el orden de género, en la estructura cultural que subordina a las mujeres. O sea, es totalmente debatible ese concepto y no he visto estudios por lo mismo que hagan uso de alienación parental en familias que tienen un integrante LGBT, porque si entendemos el concepto inicial, que es esta parte de como coacción que tiene la mamá con el hijo en el proceso de divorcio, en el cual lo está poniendo en contra del papá, que básicamente en terapia familiar diría como la triangulación, pero acá con temas como más perversones, ahí tendremos que ir definiendo el contexto, porque hay muchas familias que tienen hijos independientemente LGBT que se van a separar y van a ver como una serie de complicaciones y no necesariamente caben en la descripción de alienación parental. Entonces, en concreto, no y no sé. Ok, bueno, pues es que son muchas las preguntas, maestro, de verdad su ponencia es muy interesante. Desgraciadamente el tiempo pues ya se acorta. Y bueno, vamos con una última que dice Adriana Agustino Aquino. ¿Qué tanto influye la familia en la aceptación de identidad sexual de las personas? Influye bastante. De hecho, bueno, lo que yo estoy estudiando en el doctorado tiene que ver con experiencias de medicalización en personas trans. Y una de las cosas que se ha reportado en diversas revisiones sistemáticas es de que el que caiga una persona LGBT en terapias de conversión está muy influenciado por la actitud de aceptación, rechazo por parte de los padres. Entonces, en una explicación más amplia diría, pues, que sí hay una influencia. Okay. Bueno, pues nuevamente agradecemos el aporte que usted nos acaba de brindar, realmente es muy enriquecedor. Maestro Mario Fausto Gómez Lamón, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia en su 10º aniversario agradecen su excelente participación en este evento. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Y pues bueno, le recordamos a la audiencia que la palabra clave de esta conferencia es tecnología, misma que deberá registrarse en el formulario cuyo enlace se encuentra en la caja de comentarios y bueno, pues estará vigente hasta las 23:55 del día de hoy. Y bueno, sin más por el momento, eso es todo y esperamos al siguiente ponente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.